torturada hasta la muerte por mis amigos. Hola, mi nombre es Susan Capper y esta es mi historia. Nací en Manchester, Inglaterra en 1976, fui criada por mi madre Elizabeth Dunbar y mi padrastro, John Capper. Ellos se separaron cuando yo tenía 14 años, y fue algo muy traumático para la familia. Mi hermana Michelle y yo siempre alternábamos quedarnos con nuestra madre, nuestro padrastro y hasta con autoridades locales. Esta inestabilidad finalmente me llevó a quedarme en casa de Jan Powell. A ella la conocí poco después de un encuentro casual con su hermano menor, llamado Clifford Book. Jan era una joven de 26 años que vivía con 3 hijos en una casa en ruinas no muy lejos de la casa de mi padrastro. En muy poco tiempo me volví muy cercana a Jan y a sus amigos. Ella me convenció de dejar la escuela y me dedicarme a trabajar como limpiadora en un edificio de mi ciudad. Ella me quitaba casi todo mi dinero y me dejaba con 5 libras esterlinas para toda la semana. Mi madre la llegó a confrontar al respecto y solo la amenazó con quemar la casa donde vivía. El verdadero problema comenzó cuando una vecina llamada Bernadette, de 24 años, tenía 3 hijos propios, se mudó a unas pocas puertas de la casa de donde vivíamos y posteriormente en 1992 se mudó junto con sus hijos a la casa de Jan. A partir de ese instante, la ya destartalada casa se convirtió en una guarida de drogas, fiestas y sexo. Jan y Bernadette traficaban diferentes sustancias ilícitas, partes de automóviles robadas y dormían con un sinfín de personas que pasaban por la casa en busca de diversión. La casa era frecuentada por el exmarido de Jan, de 29 años, un adicto y el hermano de Jan. En una fiesta que tuvimos, animé a Jan de acostarse con un árabe y eso a ella no le gustó y le dijo a sus amigos que me daría un escarmiento por tratar de convencerla de acostarse con esa persona. Jan me amarró y me retuvo durante 4 días encerrada. Ese fue el primero de varios pequeños escarmientos que me llevarían a mi muerte. Un día me culparon de tener piojos púbicos y me obligaron a afeitarme enfrente de ellos. Jan y McNally llegaron a la casa de mi padrastro para invitarme a una fiesta. Me había dicho que iba a estar un chico que me gustaba, sin embargo, nunca hubo ninguna fiesta y ningún niño. Llegué a la casa de Jan y todos me empezaron a atacar, me afeitaron la cabeza, me golpearon con tablas de madera y con objetos punzantes, me colocaron una bolsa de plástico en la cara para que no pudiera respirar hasta desmayarme, luego me encerraron en un armario durante toda la noche, donde me mantuve gritando y pidiendo ayuda hasta el amanecer. Al día siguiente, mis amigos me habían llevado a una antigua casa, donde no había personas que me pudiera ayudar. En ese lugar me ataron a un marco de cama con cables, cinturones y una cadena. Seguido de eso, me inyectaron una sustancia ilícita y comenzaron mi tortura durante 5 días infernales. Me colocaron calcetines en la boca para que no pudiera gritar. Me bañaron con desinfectantes concentrados que quemaron toda mi piel. McNally estaba tan enferma mental que se empezó a denominar en ese momento como Chucky. Al final del 5.º día, mis torturadores me sacaron los dientes delanteros para que nadie pudiera identificar mi cuerpo. Ya tenían la decisión de matarme. Me llevaron a una zona boscosa y me empujaron a través de los arbustos. Me encontraba sin ropa, me rociaron gasolina y me abandonaron ahí pensando que ya no tenía vida. Con lo último de mis fuerzas, caminé a la carretera más cercana y un conductor me ayudó con llevarme al hospital. Sin embargo, caí en coma y morí. Nunca pude decirle a las autoridades lo ocurrido. Mis asesinos fueron condenados a cadena perpetua, pero años más tarde serían liberados. Maté a mi amiga embarazada. Saqué al bebé de su vientre con un bisturí y lo hice pasar por mi propio hijo. Mi nombre es Taylor Parker, y esta es mi impactante historia. Era enero de 2020 en Texas. Vivía con el temor constante de que mi novio me dejara, así que decidí planear algo terrible. Yo no podía tener hijos luego de haberme realizado una histerectomía años atrás, pero quería atar a mi novio de alguna manera. Le hice pensar que había quedado embarazada y fingí mi embarazo por meses. Pedí un vientre de silicona de internet, hice ultrasonidos falsos, usé ropa de maternidad e incluso organicé una fiesta de revelación de género con amigos y familiares. Anuncié la fecha de mi parto ampliamente en las redes sociales. Sería el 10 de octubre de 2020. Tenía todo planeado. El 9 de octubre, un día antes de mi supuesto parto, visitaría a mi amiga Regan Simmons, de 21 años, quien estaba embarazada de 8 meses y medio, y esperaba su segundo hijo. La conocí en un grupo de amigas embarazadas y decidí que ella sería mi víctima. Ella estaba feliz porque daríamos a luz en fechas muy cercanas,
así que me recibió en su casa con mucha alegría. Apenas se descuidó, saqué un martillo que llevaba en mi bolso y le golpeé la cabeza. Ella cayó al suelo. Saqué un cuchillo y la apuñalé 100 veces mientras su hija de 3 años veía todo en estado de shock. Luego usé un bisturí para abrir el estómago de mi amiga moribunda. Antes de visitarla había visto muchos videos de cesáreas, por lo que me sentía preparada. Finalmente, arrebaté al bebé de su vientre y conduje hacia el hospital en mi automóvil. A pocos kilómetros de la escena del crimen, la policía me detuvo por exceso de velocidad. Les dije que di a luz al costado del camino, pero que el bebé no estaba respirando. Eventualmente, nos llevaron a un hospital en Oklahoma, donde el bebé fue declarado muerto. Los médicos rápidamente se dieron cuenta de que yo no podía ser la madre, ya que nunca había estado embarazada. En ese momento, mi notorio conjunto de mentiras colapsó. Fui arrestada inmediatamente. Al final, el Ministerio Público argumentó que yo había planeado el acto con mucha anticipación. Después de más de 1 hora de deliberación, el juez me condenó a la pena de muerte para evitar más actos atroces. Regan Simmons luchó por su bebé hasta el final. Sus uñas fueron encontradas en la placenta, en su último intento por impedir que me llevara a su hijo. ¿Qué opinas de este caso? Me registré en un hotel y luego desaparecí sin dejar rastro. Ese hotel tenía un pasado terrible que yo no conocía. Mi nombre es Elisa Lam y esta es mi historia. Nací el 30 de abril de 1991, en Vancouver, Canadá. Mis padres, de origen chino, eran muy tradicionales y no me permitían viajar sola. Y aparte, estaba en tratamiento psiquiátrico para diferentes trastornos, por lo que debía tomar medicación diariamente. A los 22 años, finalmente me permitieron viajar sola, por lo que decidí visitar la ciudad de California. El 26 de enero de 2013 me registré en el infame Hotel Cecil. Yo no lo sabía, pero ese hotel tenía un pasado bastante trágico. Allí habían ocurrido una serie de muertes y sucesos misteriosos. Era un hotel de lujo construido en 1924. En la década de 1930, un hombre fue aplastado por un camión contra la pared exterior del hotel. Ese mismo año, un hombre de 46 años ingirió veneno. 8 años después, un marinero de 39 años se suicidó de la misma manera. Una mujer fue asesinada en una de sus habitaciones en 1944. Otra mujer arrojó a su hijo recién nacido desde una de las habitaciones. Grace Margot se cayó del techo y quedó atrapada en las líneas telefónicas. Un año después, el bombero Roy Thompson cayó desde las alturas del hotel perdiendo la vida. Los suicidios continuaron en la década de 1960. En 1962, después de una discusión con su esposo, Pauline Otten saltó por la ventana del 9º piso del hotel. Aterrizó sobre un peatón de 65 años y ambos murieron instantáneamente. Más tarde se reveló que ese peatón era el único peatón alrededor. En 1964, una anciana llamada Goldie Osgood fue brutalmente asesinada en una de sus habitaciones. Hasta el día de hoy, no hay rastro del perpetrador. En los años 80 vivió en este hotel el infame asesino en serie Richard Ramírez, y en los años 90 el asesino en serie austríaco Jack Unterweger. Muchos otros asesinatos misteriosos ocurrieron en este hotel, pero lo más misterioso fue definitivamente mi caso de 2013. A los pocos días de registrarme en ese hotel, desaparecí sin dejar rastro. Los trabajadores del hotel reportaron mi desaparición. La policía que investigaba mi caso se encontró con un extraño video de vigilancia en el que yo aparecía en el ascensor. Había tomado el ascensor en diferentes pisos en medio de la noche. Los gestos que hacía eran como de estar jugando a las escondidas con alguien, pero esa otra persona nunca apareció en la cámara de seguridad. Ese video sería la última vez que me verían con vida. La policía revisó el hotel durante semanas, pero no habían rastros de mí. A 3 semanas de mi desaparición, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de la baja presión del agua y de un sabor extraño. Tras un examen más detenido, mi cuerpo fue encontrado en los tanques de agua en el techo del hotel. Los huéspedes se habían estado bañando y tomando agua que contenía fluidos de mi cuerpo descompuesto. Mientras algunos policías culpan a un trastorno mental, otros reconocen que podría haber otra persona involucrada. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones explica cómo pude subir al tanque de agua. No estaba claro cómo una mujer joven y delgada pudo haber levantado la pesada tapa del tanque de agua por su cuenta. Mi muerte fue declarada como un accidente,
y el caso fue cerrado. Un año más tarde, el Hotel Cecil sería vendido y cerraría sus puertas. ¿Crees que mi muerte fue un accidente? Mis padres me abandonaron en un sofá por tanto tiempo que mi piel comenzó a fusionarse con el sofá. Me llamo Lacey Ellen Fletcher, y esta es mi cruel historia. Nací el 25 de noviembre de 1985 en Luisiana, Estados Unidos. Era hija única. A los 14 años, mis padres me sacaron de la escuela para darme tutoría en casa. Ese mismo año sufrí el síndrome de enclaustramiento. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo, excepto los músculos de mis ojos. Estaba paralizada pero completamente consciente. Ya no podía salir de casa, por lo que me distancié de mis amigos. Quedé al cuidado de mis padres, Sheila y Clay Fletcher. A medida que pasaba el tiempo, se preocupaban cada vez menos de mí. Me dejaron tirada en un viejo sofá y solo me daban lo indispensable para sobrevivir. El 3 de enero de 2022, a mis 36 años, mi madre llamó al 911 porque yo había dejado de respirar. Cuando se descubrió mi cuerpo, surgió una imagen inquietante. Mi cuerpo desaliñado estaba atrapado en un agujero en el sofá con heces por todas partes. Incluso tenía heces en las fosas nasales, los oídos, los ojos y la boca. La mayor parte de mi piel estaba fusionada con la tapicería del sofá. Mi cabello estaba enmarañado y lleno de gusanos. Tenía úlceras por presión en todo el cuerpo, ya que no me habían movido en años. Varias partes de mi cuerpo estaban completamente deformadas y sin piel. En el momento de mi muerte, pesaba solo 43 kilogramos. El forense estaba tan sorprendido que no pudo comer durante una semana. La autopsia reveló desnutrición crónica, múltiples úlceras por presión, infecciones óseas, una úlcera que llegaba hasta los huesos y envenenamiento de la sangre. Además, se encontraron en mi estómago residuos de espuma de la tapicería del sofá. Debido a la desnutrición, había comido las sobras del sofá. Durante los últimos 12 años tuve que vivir en ese sofá de la sala de estar y a nadie parecía importarle. El 2 de mayo de 2022, mis padres, Sheila y Clay Fletcher, fueron acusados de asesinato en segundo grado y encarcelados. A pesar de todo esto, se declararon inocentes y fueron liberados bajo una fianza de $300,000. Hace pocos días, el pasado 19 de junio de 2023, mis padres fueron arrestados nuevamente y acusados por cargos de asesinato. Esta vez no podrán escapar, así como yo no pude escapar de ellos. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de mi caso?